Buen día, Buen ¿cómo día le para va? todos. Yo soy el doctor Néstor Lorenzo. Vamos a iniciar la videoconferencia para hablar un poquito de la salud bucal. Vamos a empezar con un tema fundamental, y es el tema de caries que afecta a un altísimo porcentaje de la población. Vamos a ir pasando las diapositivas, igual de todas maneras el Zoom va a quedar grabado. Hay mucha cosa que está escrita y que de pronto se nos va a pasar porque es un tema muy vasto y va a llevar mucho tiempo poder hablar de todo lo que tenemos que hablar, pero después ustedes si necesitan alguna información nos la pueden pedir, algo que les haya quedado. Y de todas maneras va a haber un espacio de intercambio y va a haber un espacio para preguntas. ¿Ah? El primer tema, el más importante, va a ser el de la enfermedad más prevalente que hay en la cavidad bucal, que es la caries, ¿ah? La caries como tal. Si puedo empezar acá. Justo. Ahí. Ustedes se preguntarán, o algunos ya sabrán, qué es la caries. La caries es una enfermedad que afecta el tejido duro de los dientes, ¿sí? Producida más que nada por una bacteria o por un conjunto de bacterias que se conforman en la placa bacteriana adherida al esmalte. Empieza a liberar una sustancia ácida que comienza con el deterioro de los tejidos duros del diente, ¿sí? Esa placa microbiana, ¿qué sería la placa microbiana? Sería, no sé si ustedes están un poquito informados acerca del tema. La placa microbiana es un conjunto, una acumulación pegajosa, ¿sí? Que se forma encima del esmalte del diente, aunque se coma o no se coma, es decir, se ingiere alimentos o no se ingiere alimentos, la placa bacteriana se forma igual, aproximadamente cada 4 horas. Por lo tanto, el cepillado dental em, se debe hacer aunque no haya ingesta de alimentos, se debería hacer aunque no haya ingesta de alimentos. Lo más importante para eliminar la placa microbiana sería el cepillado mecánico, es decir, sacarla, despegarla del esmalte con el cepillado. No importa tanto, no es tan importante la pasta dental, ni cuánta pasta se coloque, ni qué tipo de pasta, sino sobre todo la remoción de la placa con el cepillado del diente, que después vamos a hablar de qué forma. ¿Cuáles son las causas de la caries? Bueno, es multifactorial, ¿sí? Tiene que haber el diente, por supuesto, los restos de alimentos que se ingieren, ¿sí? Y los microbios que ya son propios de la cavidad bucal, ¿sí? Eso acumulado en el tiempo, sin una correcta higiene, provoca lo que se llama, esta enfermedad que se llama caries dental. ¿Tá? Sobre todo, el exceso de azúcar, ¿sí? Es lo que más metabolizan los microbios. El alimento fundamental de las bacterias es la sacarosa. La desdoblan y forman en su proceso esa sustancia ácida que cae sobre el esmalte del diente. Y bueno, como dije al principio, son muchos factores los que provocan esta enfermedad. El tiempo, la edad, sabemos que hay una edad para formar la caries, que es sobre todo en la niñez y en la adolescencia mayormente, es la enfermedad que prevalece en los niños y los adolescentes, porque el esmalte está un poco más inmaduro, menos calcificado. Por eso es importante también la incorporación de un elemento como es el flúor, que después va a endurecer el esmalte. Entonces, el tiempo, la edad, la salud general, por ejemplo, es muy importante que la persona tenga una destreza motora para poder cepillarse los dientes correctamente. Y si no la tiene, sería bueno el uso de un cepillo eléctrico que ayude en la remoción de la placa. ¿Ah? También la información de que cuenta el individuo desde niño, ¿sí? El nivel sociocultural. Es importante que se adquiera un hábito desde pequeño, desde muy chico, para hacer que esta higiene sea correcta
diariamente y a través del tiempo, ¿no? También los hábitos y las costumbres que tenga el individuo, por ejemplo, el comer cosas dulces todo el día y no tener una correcta higiene, una remoción de placa importante, lleva a que se formen caries más fácilmente. Como dije anteriormente, los carbohidratos, sobre todo los azúcares, son los responsables mayormente de la formación de ese ácido y por lo tanto, el ácido al caer sobre el esmalte del diente, deteriora descalcifica el esmalte y comienza la formación de esta enfermedad. Por supuesto que el carbohidrato está en varios alimentos. El más cariogénico son los alimentos que son pegajosos al diente, que es difícil de sacarlo. Uno de los más cariogénicos es la miel, por ejemplo, que es bastante pegajosa y es extremadamente dulce, es decir, con una concentración altísima de azúcares. ¿Ah? Y después tenemos componentes protectores como el flúor, el calcio, el fosfato, las proteínas y las grasas que están dentro de los alimentos, de algunos alimentos, y también el flúor, por ejemplo, en enjuagatorios bucales, que ayuda a endurecer el esmalte de los dientes y se vuelve más resistente contra el ataque ácido de la placa bacteriana, ¿no? La saliva, por supuesto que tiene un rol fundamental, porque la saliva tiene amortiguadores de pH, por ejemplo, cuando el pH baja, cuando es muy ácido, el pH baja sobre el diente, la saliva tiene componentes sales que amortiguan ese pH y lo vuelven más neutro. Muchas veces hay gente, por ejemplo, que tiene poca higiene y no tiene mucha costumbre de higienizarse y no tiene tanta caries. Y hay otras personas que tienen una higiene excelente y son en una dieta correcta y sin embargo son muy susceptibles a la caries. Entonces, esto va en la agresividad de la placa microbiana que está sobre el esmalte y en los componentes de la saliva que tienen muchos amortiguadores, tienen mucho o poco amortiguadores de pH, ¿sí? Eso es importantísimo, pero eso es intrínseco de cada individuo y tenemos que, cuando es deficiente, la saliva no ayuda, tenemos que ayudarlo nosotros con elementos externos, ¿no? Como el enjuagatorio, más higiene que la gente común. Hay gente que es muy susceptible, pasar el hilo dental, después vamos a hablar bien del tema de higiene, ¿sí? Bueno, el diente juega un papel fundamental. ¿Cómo está conformado? En la formación del diente, muchas veces cuando se forma el diente los lóbulos no se pegan perfectamente y dejan un surco expuesto de dentina, que ahora vamos a hablar cuáles son los tejidos del diente, dejan un surco expuesto de dentina, que la dentina es mucho menos calcificada que el esmalte y por lo tanto es más susceptible a la carie, porque al ser menos calcificada, la sustancia ácida cae directamente sobre la dentina y forma más rápidamente la caries. Muchas veces van a notar, la mayoría de las personas cuando va al dentista, tiene un puntito de caries en la entrada, en el esmalte, y de pronto adentro se abre y termina siendo un agujero enorme, que muchas veces comenta la gente que el odontol fui por un puntito y me abrió y me dejó un hueco enorme, es porque abajo del esmalte se esparce mucho más rápido la caries que en el esmalte propiamente dicho. Entonces queda como socavado el esmalte se rompe fácilmente. ¿Ah? Por supuesto que en la formación del diente, cuando se está formando el diente dentro del hueso, ya sean los dientes de leche, los dientes temporarios o los dientes permanentes, es importantísimo cuánto flúor ingerimos nosotros, ¿no? Entonces, en esa formación del diente ya se incorpora iones flúor que lo hace mucho más resistente al ataque de los ácidos de la placa. Acá tenemos un esquema de un diente normal, ¿sí? La parte blanca es la parte que está, la parte de esmalte, la parte amarillita la dentina y adentro está el nervio o la pulpa, ¿sí? Lo que ven de rosado y medio marroncito ahí es el hueso que sostiene el diente, ¿sí? Les hago ese esquema, les pusimos ese esquema para que puedan
lleva poder seguir el avance de un proceso carioso. La primera manifestación de caries que hay es la mancha blanca, ¿sí? La mancha blanca es una descalcificación del esmalte y va rompiendo, digamos, esa estructura. Es totalmente reversible, ¿sí? Haciendo un tratamiento con el odontólogo con una altísima concentración de flúor, se pinta esa mancha blanca con barniz fluorado y puede revertir, generalmente revierte. Por eso es importante que vayamos al odontólogo periódicamente y que podamos tratar cuanto antes las lesiones. Eso lo vamos a ver en varias patologías después más adelante, ¿sí? Eh, la mancha blanca se hace más notable en las superficies lisas de los dientes, en las caras frontales o en las caras que se ven más expuestas. No así entre diente y diente, es más difícil de observarlas porque no tiene accesibilidad. Por lo tanto, cuando se ve una mancha blanca hay que saberla diagnosticar que es una caries o un defecto del diente en la formación que no llega a ser una caries, sino que es un defecto. Entonces eso lo diagnostica el odontólogo. Acá tenemos un ejemplo de mancha blanca. A su izquierda de la pantalla, en el diente más pequeño, al lado del central, hay una mancha blanca sin pérdida de estructura. Y a la derecha, en el diente chiquito, hay una mancha blanca ya con pérdida de estructura, con un pequeño hueco en el medio. ¿Sí? La mancha blanca, la caries con pérdida de estructura es cuando el esmalte se empieza a desmoronar, ya pasó el periodo de mancha blanca y comienza a estar el agujero en el esmalte, ¿sí? Como el esmalte, ustedes saben que no tiene nervios, no llega las terminaciones nerviosas al esmalte, podemos eliminar esa mancha blanca, esa caries, perdón, con esa pérdida de estructura con la maquinita que nosotros trabajamos, pero sin anestesia, no hay necesidad de anestesia. Ahí tenemos otro ejemplo de pequeñas caries de esmalte, ¿sí? Son mínimas, invasión mínima de la caries, que si se consulta en esta etapa se puede rehabilitar el diente sin anestesia, simplemente sacando el tejido enfermo y colocando una restauración. Acá tenemos lo que es la descripción que yo les decía recién. La dentina, que es un tejido calcificado por debajo del esmalte, menos calcificado que el esmalte, y la pulpa, que es el tejido blando adentro del conducto, ¿sí? Que es lo que amortigua los golpes del diente y lo que le da más resistencia. Esa pulpa está formada por nervios, vasos sanguíneos y células, y reacciona frente al proceso de caries. Cuando hay una caries en el esmalte y en la dentina, la pulpa reacciona y forma dentina hacia adentro, alejando el nervio del proceso de caries, ¿sí? Eso ya cuando ingresó a la dentina, cuando está en el esmalte, todavía no. Acá ya tenemos una caries de esmalte y de dentina. Ya en esta situación, si tenemos que arreglar el diente, hay que dar anestesia. Porque la dentina sí tiene terminaciones nerviosas y cuando está expuesta o cuando se toca duele. Entonces se elimina. Pero como ven, la mancha marrón no llega a la pulpa. Es decir, se arregla el diente con anestesia, se hace la rehabilitación, pero no hay necesidad de otro tratamiento, no hay necesidad de hacer un tratamiento conducto, por ejemplo. Acá tenemos ejemplos de ya caries avanzada, de esmalte y dentina. Seguramente, si nos ponemos a eliminar este proceso, quizá lleguemos al nervio. Son procesos muy grandes. Abarca esmalte y dentina de la corona, no de la raíz. Acá tenemos caries de cemento radicular. ¿Qué es el cemento radicular? El cemento radicular es la capa superficial de la raíz, la que se encarga en realidad de unir el diente al hueso a través de fibras, ¿sí? Es un tejido calcificado, más o menos calcificado como la dentina, aproximadamente de la misma cantidad de calcio que la dentina, ¿sí? Y cuando la raíz se retrae la encía y la raíz queda expuesta, se puede formar caries, ¿sí? De la misma forma que cuando hay caries en dentina, cuando se elimina la carie de cemento radicular, hay que dar anestesia porque es doloroso, por supuesto, porque el cemento no está
diseñado para estar expuesto en la cavidad bucal, ¿sí? Es muy común, la retracción de encía es muy común en las personas adultas, ¿sí? Ya adultas mayores, digamos, ¿no? De 40 años para adelante, ya hay retracciones de encía, exponen la raíz y forman caries radiculares. Acá podemos ver algunas fotitos de las diferentes retracciones, ¿sí? Más leve a la izquierda, la del canino, y más severa en la del centro y a la derecha de la pantalla. Ya raíces totalmente expuestas, ¿sí? Y ya con más dificultad para el tratamiento, por supuesto, ¿no? Cuanto más avanza todo tipo de enfermedad, cuanto más avanza, es más difícil el tratamiento, más costoso el tratamiento y a veces más doloroso. Y acá tenemos un esquema más o menos de la evolución de la caries. Este, una vez destruidos todos los tejidos duros del diente, la caries avanza y los microbios llegan a la pulpa, al nervio, ¿no? Entonces ahí comienza, ¿qué empieza? El dolor. Generalmente empieza a doler. Cuando el proceso forma una inflamación en la pulpa, puede doler o no puede doler. Si se hace lento el proceso, si se hace crónico, lento, puede hasta destruirte todo el diente y nunca sentir dolor, ¿sí? Pero si es muy rápido el avance de la carie, no le da tiempo a la pulpa a defenderse y provoca dolor, y cuando avanza y se muere el nervio, provoca lo que se llama gangrena pulpar y puede inflamarse la cara. Acá en el esquema podemos ver una carie de esmalte a la izquierda donde está la flechita, después una carie de esmalte y dentina en el medio, y acá una carie de esmalte dentina y que llegó a la pulpa, y acá abajo pueden ver un proceso de infección de la raíz, perdón, un proceso infeccioso donde estos microbios que están acá arriba ingresaron al conducto y provocaron la muerte del nervio y la propagación de las bacterias hacia el hueso. Esto que tenemos acá es hueso, ¿sí? Las raíces metidas dentro del hueso y un proceso de infección en el hueso que se llaman generalmente abscesos. Los abscesos dentales provocan infección en el hueso y puede provocar muchísimo dolor o puede provocar una fístula que sale a través de la encía cuando se vuelve crónico y empieza a drenar pus desde el absceso hacia la cavidad bucal, ¿sí? Lo más importante es, lo que queremos hacer con esta videollamada es que evitemos llegar al proceso de infección, evitemos llegar al proceso de infección de hueso, de fístula, de inflamación de cara, que se llama celulitis. Con los controles periódicos con el dentista es fundamental que si hay un agujerito pequeño se pueda restaurar sin tener que este, hacer tratamiento de conducto y tratamientos mucho más invasivos. Entonces, la prevención, ¿cómo prevenimos que se forme una caries dental? Lo más importante es la higiene. La higiene es fundamental. ¿Por qué? Porque si sacamos la placa dental del esmalte, no hay caries. Si no hay placa pegada al esmalte del diente, no hay sustancia ácida que caiga encima del esmalte del diente. Y al no haber ácido que caiga arriba del esmalte del diente, no hay caries. No hay caries ni de esmalte y mucho menos va a haber caries de dentina o de cemento radicular. Por lo tanto, no va a haber nunca una infección en el conducto dentario. ¿Sí? La higiene es fundamental, sobre todo hacer un correcto cepillado cada 4 o 5 horas. Además, aprovechamos el después de las comidas para poder hacer la higiene, sacamos la placa correctamente, el cepillado se tiene que hacer con el tiempo debido, es decir, se estima que entre 3 y 5 minutos sería lo ideal, con una técnica de cepillado que siempre va de encía a diente, ¿sí? Nunca horizontal, ¿sí? Sino de encía a diente. En los dientes de arriba va a ser de encía a diente hacia abajo y en los dientes de abajo de encía
a diente hacia arriba. Eso sabiendo que los dientes son como un cubo, ¿sí? Y que tiene varias caras. Por lo tanto, hay que limpiar las caras de afuera, las caras de adentro, ¿sí? Y las caras entre diente y diente que se limpian con el hilo dental, ¿sí? El pasaje del hilo dental es fundamental para la higiene. Generalmente vemos muchas caries que se dan entre diente y diente, ¿sí? Entonces, eso es por falta de higiene entre los dientes, porque el cepillo no limpia entre los dientes. Hay que pasar el hilo con una técnica que después les voy a pasar un link para que vean cuál es la técnica del cepillado y del hilo dental, porque muchas veces pasamos el hilo dental pensando en que estamos limpiando bien y lo único que estamos haciendo es sacando un resto de alimento que me queda entre los dientes. El hilo se pasa apoyando contra uno de los dientes y tirando hacia abajo o hacia arriba, en el caso de los de abajo, tirando hacia la salida, digamos, como si estuviéramos lustrando el diente. Lo colocamos el hilo en el mismo espacio y apoyamos contra el otro diente y limpiamos el otro diente sacando la placa que está pegada en ambas caras de los diferentes dientes. Entonces, es importante el cepillado, la técnica de cepillado, el cepillo que se use. Generalmente no se usan más los cepillos duros, ¿sí? Es un cepillo que es muy agresivo para la encía y hace retraer encía a medida que pasa el tiempo. Se usa un cepillo que sea medio o de cerdas suaves, ¿sí? Que acompañe un poco la biología y que sea amiga de la biología. Lo otro que es fundamental es el uso de enjuagatorios fluorados diarios semanales. Lo que hace el flúor es ayudar a endurecer el esmalte de los dientes, entonces el ácido no se vuelve tan agresivo y no es tan fácil formarse caries en esos dientes. Lo otro importantísimo es la dieta que tengamos, ¿sí? Una dieta azucarada con muchos azúcares y una pobre higiene, nos va a hacer formar caries más fácilmente, obviamente, ¿sí? Entonces, la dieta no es que no podamos comer algo dulce, por supuesto que sí. De hecho, la mayoría de la población lo hace. El tema es que tenemos que, cuando ingerimos algo dulce, inmediatamente sacar el azúcar que queda dentro de la boca, porque ese azúcar es aprovechado por las bacterias de la placa microbiana y forman mucha cantidad de ácido y eso, seguido en el tiempo, provoca la descalcificación del esmalte de los dientes, ¿sí? Y lo otro fundamental, que son los cuatro pilares fundamentales, el cuarto pilar es visitar periódicamente al dentista. ¿Por qué? Porque si el dentista con sus instrumentos y luz ve una pequeña cariecita, es mucho más fácil solucionarlo que la caries que avanzó, provocó la muerte del nervio, hacer un tratamiento conducto, y todo lo que conlleva eso. ¿Ok? Después, al final, anoten lo que quieran hacer preguntas, que vamos a estar dispuestos para responder todo lo que sea necesario. ¿Tá? Acá vamos a poner algunas diapositivas sobre las bocas mutiladas por caries, ¿no? Esto ya es un avance bastante importante. Muchos dientes que están para la extracción y después se hace más difícil la rehabilitación, ¿sí? Más difícil y más costoso para el paciente, ¿ok? La la higiene bucal, como les decía, el cepillado, el hilo y el jugatorio es fundamental para prevenir la caries, ¿sí? Y otra cosa es, que les quede claro, la visita periódica. Aunque no haya síntomas, aunque no haya ningún signo de caries, igual a veces se nos puede pasar porque nosotros no podemos ver toda la boca, no nos podemos ver toda la boca. Lo importante es que lo revise un profesional. Ahora les paso con mi compañero que va a dar el siguiente tema y después vuelvo a darles otro tema. Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Muinelo y formo parte del equipo odontológico de la dirección sectorial. Como decía el doctor Lorenzo, la caries es una enfermedad de suma importancia eh, y forma parte de las dos enfermedades de mayor prevalencia a nivel odontológico, que son las caries y las paradensiopatías.
¿Qué hablamos cuando hablamos de parenciopatías? Bueno, estamos hablando de las enfermedades de las encías. Y cuando hablamos de enfermedades de las encías, vimos con el doctor Lorenzo que las caries, si no se agarra la enfermedad a tiempo, puede llevar a la pérdida del diente. Bueno, tenemos otra enfermedad que también puede hacer que se pierda la pieza, y esto es porque afecta a todos los tejidos de soporte del diente. ¿Qué son los tejidos de soporte del diente? Bueno, es el periodonto. El periodonto formado por hueso, las fibras periodontales, que es lo que une el diente al hueso, y el cemento, como muy bien lo explicó el doctor Lorenzo. O sea, esas tres estructuras, esos tres tejidos especializados, son los que afirman el diente al hueso y permite que nosotros podamos realizar la masticación, patologías que soportan esa fuerza, como puede ser el bruxismo, que lo vamos a ver más adelante. Todo eso es lo que hace que el diente permanezca en su alvéolo. Esa es la palabra que se utiliza para referirse a la inserción del diente al hueso. Pero tenemos que partir de lo que sería una encía considerada sana. Es decir, cuando nosotros clínicamente nos enfrentamos a un paciente, tenemos que ver toda la estructura alrededor del diente para ver si es un diente que tiene salud periodontal o no. Y bueno, ¿y cómo lo vemos? Bueno, eso lo vemos manejándolos con tres características de la encía, que son: el color tiene que ser rosado pálido, ¿tá? No un rosado ni un rojo vinoso, porque eso es signo de enfermedad. La consistencia tiene que ser firme, como hablamos de piel de naranja, ven todo este graneado, característico de una encía sana, una encía que en esta parte se ve blanca y en esta parte se ve roja. Esto quiere decir que tiene una alta incidencia y cantidad de queratina, que es lo que protege la encía y la unión al diente para evitar que la infección por microorganismos avance. Y fundamental, el sangrado. Cuando nosotros vemos una encía que apenas la tocamos y tiene un sangrado, bueno, estamos hablando de una encía que en su inicio o en una enfermedad más avanzada, que la vamos a ver más adelante, ya tiene signos de que se está instalando la enfermedad. Bueno, ¿y quién determina que nosotros tengamos enfermedad periodontal o tengamos salud clínica periodontal? Tres factores: microbiológicos, del hospedero y los medioambientales. Cuando hablamos de factores microbiológicos, nos estamos refiriendo, como nos explicó el doctor Lorenzo, a el biofilm o placa microbiana, que es un acúmulo de microorganismos que lo vemos tanto adherido a nivel del diente, como a nivel de la encía, como a los tejidos blandos, por ejemplo, en la lengua, en los carrillos. Todas las estructuras de la boca son proclives a ser fijados por esa estructura de composición de biofilm o placa microbiana, que a nivel periodontal nos va a producir entonces la enfermedad. Definimos al biofilm o placa microbiana como una comunidad estructural de microorganismos. Se habla de que hay unos 200 especies diferentes de microorganismos, algunos más patógenos que otros, algunos que actúan como patógenos formando la producción de la enfermedad caries, y otros que producen la enfermedad periodontal. También tiene acúmulos de agua, células, glucoproteínas y restos alimentarios que también se componen. Recordar, como dijo el doctor Lorenzo, que esta estructura, si nosotros dejamos que se fije y madure, eso va a adquirir gran patogeneidad. O sea, cuando más tiempo permanezca la placa microbiana adherida en la estructura que sea, más patógena va a ser. ¿Tá? La placa microbiana es el principal agente de las enfermedades, tanto cariogénicas como de las enfermedades de los tejidos blandos. Otro factor es del hospedero. Cuando hablamos del hospedero, hablamos todo lo inherente a lo que es el individuo. Por ejemplo, un paciente que sufre apiñamientos, que es esto que vemos acá, todos los dientes están en una posición no acorde a la que tendrían que estar. Eso hace que la placa microbiana se forme más fácil y se nos sea más difícil liberarla, limpiarla. Es
más compleja la higiene en un paciente con dientes apiñados que en pacientes que tienen los dientes alineados, que han sufrido o no tratamiento de ortopedia o ortodoncia. Lo otro importante son las restauraciones. Acá vemos una restauración de una amalgama, por ejemplo, que sufrió una fractura. En la unión de esta amalgama sobre la encía, nosotros no vamos a encontrar una continuidad. Eso va a hacer que la higiene no sea más compleja. Por ejemplo, el hilo dental acá no lo vamos a poder pasar. Seguramente quede enganchado. Ese enganche va a actuar tanto a nivel dentario como a nivel de los tejidos blandos. Importante también es la salud general sistémica del paciente y las enfermedades genéticas que también pueden activar este tipo de enfermedades del paradencio. Bueno, después tenemos los factores medioambientales, como pueden ser el tabaquismo. Más adelante vamos a ingresar más a fondo en el tema tabaquismo, pero les voy a comentar ahora tabaquismo, estrés, dieta, higiene deficiente y sustancias químicas que puede ingerir el paciente también actúan a nivel de la encía. A nivel de tabaquismo, ¿qué efecto tiene a nivel periodontal? Bueno, el tabaco, no solo por la cantidad de componentes químicos, que se hablan de unos 4.000 componentes clínicos que tiene el tabaco, que actúa a nivel, que son citotóxicos y son carcinogénicos. Sumado a esto, se instala el tema de la temperatura del cigarro. Eso va a producir una vasoconstricción de los vasos sanguíneos que tenemos en la encía. Hay un cierre un colapso de ese vaso sanguíneo y hay una merma en la llegada de sangre y por consiguiente de oxígeno. Eso va a hacer que las enfermedades sean más difíciles de manejar y también más difíciles de diagnosticar, porque el paciente llega mucho más tarde a la consulta para ser controlado o revisado y ya la patología instaló con una pérdida importante del tejido de soporte. Bueno, la inhalación pasiva o activa produce una disolución de los productos de combustión del epitelio oral. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como dijimos hoy, esas 4.000 estructuras químicas que forma el cigarro, el tabaco, sumado al calor, lo que actúa es a nivel del tejido, el tejido blando. Al haber un cierre, como dijimos hoy, un colapso de la irrigación, todo eso actúa tanto a nivel de la encía como del tejido que viene por debajo de la encía, que es el tejido conectivo. Todo eso hace de difícil regeneración y una vez que se realiza el tratamiento también es de peor pronóstico para la cicatrización. Bueno, ¿y qué enfermedades se manifiestan a nivel de la encía? Tenemos dos tipos de enfermedades. Las enfermedades que actúan simplemente en la encía y que son de fácil resolución, y las periodontitis, lo que antiguamente se llamaba piorrea, que son sí las enfermedades más complejas a nivel periodontal y que actúan a nivel ya sacrificando tejido de soporte. Veamos la gingivitis. Es un proceso inflamatorio que se manifiesta solo en la encía, no tiene destrucción de tejidos, se manifiesta con un sangrado, el paciente consulta, generalmente son pacientes que tienen muy buena higiene, consulta con la preocupación de un pequeño sangrado y ahí se manifiesta y se diagnostica una gingivitis. La manifestación clínica y los signos que vemos en un paciente con gingivitis, generalmente el paciente, si no ve ese sangrado que se da principalmente con el cepillado, lo podemos ver nosotros en boca con determinados instrumentos, un periodontímetro, que es un instrumento que lo vamos a ver más adelante, que lo que mide es si hay profundidad, si hay sangrado entre la encía y el diente, y qué instancia de enfermedad gingival o periodontal podemos llegar a tener. Bueno, y como toda enfermedad vamos a tener signos y síntomas, como le dije hoy. Vamos a ver una encía inflamada,
el sondaje, que es con lo que le dije recién con el periodontímetro, cuando nosotros profundizamos y podemos llegar a ver si hay o no una profundidad mayor a la que creemos que es de salud gingival, unos 2 milímetros, 3 milímetros, ¿tá? Y el enrojecimiento, que también se puede manifestar, en algunos pacientes se manifiesta y en otros no. No quiere decir que en todo paciente que tenga gingivitis tengamos que ver la encía en estas condiciones. El mal aliento es característico en esta primera instancia de encía gingival, y el paciente a veces manifiesta que cuando se cepilla los dientes, el cepillo viene con un poquito de sangre. Pero ustedes dirán, ¿la gingivitis siempre se puede dar por un tema de placa microbiana? Bueno, alta chance, alto porcentaje de que la enfermedad gingival se dé por el biofilm o placa microbiana, ¿tá? El paciente que tiene placa microbiana, casi en un 100% va a desarrollar gingivitis, ¿tá? La vimos como una enfermedad muy prevalente, tan prevalente como la caries. Pero también podemos tener enfermedades que no son inducidas por el biofilm, y pueden ser algún tipo de reacción, enfermedades alérgicas. También tenemos desórdenes genéticos que nos pueden manifestar, o algún tipo de medicación que nos puede también producir tumefacción a nivel gingival, eh, y que una vez eliminada, por ejemplo, la medicación, si el médico lo constata, revierte el cuadro clínico. ¿Qué tratamiento realizamos para la gingivitis? Bueno, si dijimos que casi el 100% de los pacientes desarrollan gingivitis por placa microbiana, lo importante, como en la caries dental, es eliminar el agente causal, en este caso, que es la placa microbiana o el biofilm. Avanzamos entonces. Bien, enfoquémonos entonces en el tema de cómo prevenir la gingivitis. Dijimos que eliminando el agente causal, que en este caso va a ser el biofilm. ¿Cómo? Bueno, acá vamos a tener una interacción compartida, tanto del paciente, instruyéndolo en cómo debe ser realizada la higiene, con qué cepillo y qué técnica van a emplear, y a nivel de consultorio con el odontólogo, haciendo pruebas en qué zona está acumulando más placa el paciente y en qué zonas no. Eso ayuda con un test colorimétrico, que es un producto que lo vamos a ver más adelante, que se pone para que el paciente fije en su retina dónde tiene que apoyarse más con el tema de la higiene. ¿Qué sucede si nosotros no controlamos esa enfermedad gingival, o sea, la gingivitis? Bueno, la gingivitis, si no es tratada, puede avanzar a lo que es la enfermedad periodontal. Y cuando hablamos de enfermedad periodontal, ya estamos hablando de una enfermedad que está sacrificando el valor preciado del diente, que es el sustento, o sea, su hueso o su periodonto. La periodontitis, como dijimos hoy, es una enfermedad inflamatoria crónica que es multifactorial, es causada por el biofilm disbiótico. O sea, ¿qué quiere decir el biofilm disbiótico? Bueno, se rompe el equilibrio de los microorganismos. Dijimos hoy que tenemos dentro de lo que es la placa microbiana, microorganismos patógenos y otros que no lo son tanto. O sea, en ese equilibrio, si se rompe ese equilibrio, es donde sucede lo que es la enfermedad periodontal. Las características primarias incluyen las pérdidas del tejido, como dijimos hoy. Este es el elemento que les manifesté hoy, es el periodontímetro. Lo que buscamos con este elemento, ven que tienen marcas. Bueno, esas marcas nos da a nosotros qué profundidad de bolsa o de surco, si es de bolsa ya hay pérdida de soporte, tiene el paciente, y si necesita algún tipo de tratamiento más profundo. Una vez medido ese surco, sin tratamiento, se puede formar una bolsa periodontal, lo que dijimos recién. Y esa bolsa ya quiere decir que estamos sacrificando el tejido. Ya se produce una desadherencia, o sea, la encía tiende a separarse del diente, ya no está ese, ese cerrado hermético que impide que los microorganismos vayan para abajo de la raíz. Actúa
esa bolsa patológica acumulando más placa, es una zona de muy difícil acceso para el paciente, y por eso la enfermedad avanza y muchas veces no tiene control. En esta diapo lo que vamos a ver es una secuencia de cuando viene el paciente. Nosotros con el periodontogramo estamos mirando esta profundidad, son 3 milímetros, ven que no llega a los 3 milímetros, o sea, es un periodonto que está sano, pero cuando ya hay inflamación y se sumerge un poco más, ya el hueso está bajando, en este caso bajó mucho, y ya la profundidad de bolsa es mayor y requiere otro tratamiento. A nivel radiográfico, nosotros vemos los dientes con el nivel óptimo de hueso, y en este vemos que todo esto negro es ausencia de hueso, con un defecto vertical que hace que en esta zona nosotros tengamos una bolsa patológica muy profunda, seguramente de unos 5 o 6 milímetros, que amerita un tratamiento más profundo. O sea, no solo eliminar la placa a nivel de la unión en sí a diente, sino que profundizar más para poder llegar a esta zona, que es una zona donde el paciente es imposible de que llegue. Así como en la gingivitis teníamos dos tipos de gingivitis, las inducidas y las no inducidas por placa, bueno, en la periodontitis tenemos grados de periodontitis, estadios de periodontitis en base a la cantidad de hueso que se pierde. ¿Tá? Decimos que la periodontitis de estadio 1 es una frontera entre la gingivitis y la periodontitis, o sea, es el inicio, ¿tá?, de la periodontitis, como dijimos hoy, cuando no se elimina el factor causal, la placa microbiana, dejamos que avance y comienza esta periodontitis. ¿Tá? Si nosotros diagnosticamos precozmente este tipo de avance a una periodontitis, vamos a tener más éxito en el tratamiento. Podemos frenar y seguramente el sacrificio a nivel periodontal no va a ser muy grande. ¿Tá? En el estadio 2, más adelante vamos a ver un esquema con cada uno de los estadios. Ya la enfermedad ya se establece, es más difícil su tratamiento, y ya sí, acá ya tenemos daño en soporte. ¿Por qué decimos que en el estadio 1 muchas veces no podemos ver? Porque es tan inicial que nosotros mandamos una radiografía, por ejemplo, y vemos que todavía el hueso no se ha perdido, por más que haya algún tipo de pérdida. Ya en el estadio 2 sí se empiezan a ver un sacrificio a nivel de tejido de soporte, principalmente a nivel óseo. ¿Tá? En el estadio 3 ya tenemos un daño significativo en la retención del diente. Muchos de ellos empiezan con movilidad. El grado de pérdida es tal que los dientes se empiezan a mover. Ustedes me van a preguntar, ¿o no? ¿Este tipo de movilidad se revierte? Bueno, sí, se puede revertir. Se puede revertir con un tratamiento adecuado y muchas veces con la utilización de injertos óseos o injertos que puedan llegar a favorecer la regeneración a nivel del cemento periodontal y de las fibras del diente. Y en el estadio 4 ya tenemos una pérdida de la función masticatoria. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando ya empezamos a comer, tenemos dolor al comer por la movilidad que tiene esa pieza. ¿Tá? Generalmente este tipo de estadio 4, esta clasificación en estadio 4, nos lleva a la pérdida del diente. Acá vemos lo que les dije hoy, los grados de patología, de una encía sana, una gingivitis con apenas una inflamación a nivel gingival, y ya después empezamos con los grados de periodontitis, dependiendo de la cantidad que se pierda y de si el paciente tiene alterada la función de la masticación. Muchos pacientes adultos, este tipo de piezas son sustento o son retenedores de prótesis. ¿Tá? Esas prótesis generan una carga adicional y aparte de eso generan una dificultad mayor para que los mismos se puedan higienizar. Entonces, ese tipo de retenedores sobre prótesis corren un diagnóstico y un panorama más desalentador para la pérdida del diente. ¿Qué tratamientos realizamos? Bueno, la profilaxis profesional es básica para eliminar todo lo que vemos nosotros clínicamente, que
dijimos que la profilaxis profesional, o sea, lo que nosotros llamamos una terapia básica periodontal, es la eliminación de esa placa que estamos viendo, no profundizar en esta instancia, no profundizar a nivel de las bolsas que pueden llegar a estar instaladas. ¿Tá? Se realiza muchas veces con esos reveladores de placa, microbiana o biofilm, eliminando con cepillos, eliminando con curetas. Las curetas son unos instrumentos que nos permiten en mayor o menor grado profundizar y adentrarnos a lo que es la raíz. ¿Tá? Y si es un sarro que está accesible para esa cureta, se elimina sin tener que despegar o realizar una segunda instancia, que es una cirugía periodontal, en la cual se desprende, hay que desprender la encía, hay que hacer una cirugía, lo que se llama cielo abierto, para poder ver los cálculos y tratar bien esa raíz para poder en un futuro las fibras periodontales reinsertarse en esa raíz. Tenemos que saber que si la raíz está infectada con toxinas o con microorganismos, va a ser muy difícil la regeneración y la unión y la salud a nivel de esa raíz. Hoy el doctor Lorenzo nos habló de el cepillo dental. Bueno, en esta enfermedad periodontal adquiere relevancia el tema de saber qué tipo de cepillo tenemos que usar. El cepillo duro ya no está indicado, pero no todos los pacientes van a utilizar el mismo cepillo en cuanto a calidad y en cuanto a marca. ¿Por qué? Nosotros tenemos lo que llamamos el fenotipo y el morfotipo. El fenotipo nos habla, estamos hablando de que nosotros tenemos una selección en cuanto al cepillo de diente, qué cepillo vamos a utilizar, en cuanto a lo que es el fenotipo y el morfotipo. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que no todos los seres humanos tienen el mismo grosor de hueso y no todos los seres humanos tienen el mismo grosor de encía. Eso quiere decir que en un paciente, por ejemplo, alto, que tiene un implante, que tiene una forma triangular, el fenotipo y el morfotipo van a ser más finos. Eso quiere decir que una técnica de cepillado muy agresiva o una cerda de cepillo muy grueso va a aventurar la pérdida. Esto se manifiesta con las retracciones que tienen los pacientes cuando la encía se remanga, sube, queda la raíz expuesta. Muchos pacientes tienen sensibilidad. La superficie del esmalte no es igual a la del cemento de la raíz. Eso quiere decir que la placa se fija mucho mejor a nivel del cemento y va a hacer que se puedan producir tanto enfermedades a nivel del tejido en sí, del cemento, como enfermedades gingivales también. Vemos acá en la diapo esta radiografía en el cual vemos en la diapo, como dijimos hoy, la pérdida ósea en esta zona y el hueso de sustento de esa pieza. En esta zona, seguramente, si tenemos una profundidad mayor a 5 milímetros, vamos a tener que desplegar un colgajo para poder acceder y sanear bien todo lo que es esta raíz para lograr que después la encía se pueda unir a esa raíz y evitar en un futuro y con controles, cuando yo ponga el periodontímetro, me voy a encontrar con un sellado. Ese sellado nos hace ver de que el diente está en salud periodontal. Cada tanto, por supuesto, que este paciente amerita tener controles. Esto que ven acá es un cepillo interdental. Hoy hablamos del hilo dental, que lo que hace es evitar la caries a nivel de las zonas interproximales, en los puntos de contacto, o sea, en las uniones de los dientes. En esta zona, denominada triángulo negro, quiere decir que el hueso bajó. Al bajar el hueso, la encía también bajó. Entonces, es una zona donde tenemos que tener mucho control con respecto a la higiene y la vamos a realizar con un cepillo interdentario que vienen en diferentes calibres, dependiendo de la cantidad de hueso que se haya perdido. Y acá tenemos el tratamiento de raspado y alisado, como dijimos hoy. Ven que acá estamos apenas profundizando, pero muchas veces tenemos que irnos hasta esta zona.
Todo esto es una placa de sarro, que lo que vamos a buscar con este dispositivo, que puede ser manual o con cavitadores ultrasónicos, con puntas que se meten, que vibran, que largan agua y que van separando estos cálculos de la raíz. Luego de eliminar todo ese cálculo, tenemos que tratar de que la encía, la raíz quede lisa para que le sea más fácil después la reinserción de las fibras. Acá estamos viendo el autocontrol de mecánico de biofilm, que lo que hacemos en tratamiento de pacientes que tienen periodontitis, les ponemos esbrobuto, que es un revelador de placa, para que ellos vean dónde se están cepillando bien y dónde mal. Por ejemplo, acá, en esta superficie blanca, el paciente tiene buena higiene, no en la unión con la encía, ven que se ve más violeta, en algunos lados se ve rosada, que quiere decir que es una placa de reciente maduración, y en esta zona violeta ya es una placa de más cantidad de horas, estamos hablando de unas 10, 15 horas capaz de formación. O sea que en esta zona el paciente no ha recibido higiene. Acorde. Bueno, también muy importante saber qué come el paciente, qué tipo de dieta tiene. Los hidratos de carbono es un tipo de dieta que se fija muy fácil al diente y eso hace que la placa microbiana también sea mucho más fácil de madurar. Y después el tema del cigarro, que ya lo vimos por arriba. Bueno, hay un tema eh, de actual trato científico, y es que se ha constatado que esos microorganismos que nosotros tenemos en la enfermedad periodontal podrían actuar también a nivel de su pasaje, a nivel del torrente sanguíneo y fijarse muchas veces a nivel del el corazón, por ejemplo, o del endotelio, la parte interna de los vasos sanguíneos, y esto puede favorecer el riesgo cardiovascular por fijación de placas de ateroma. Por eso la importancia de los controles y la asociación o la interconsulta de odontólogo con cardiólogo. Hay una enfermedad a nivel sistémica y como dijimos, hay una formación también de placas de ateroma dentro de la arteria. También se ha constatado en lo que es el síndrome metabólico, que es una conjunción de varias enfermedades o varios factores de riesgo que pueden producir también en pacientes que tienen este síndrome metabólico que desarrollen en forma más fácil lo que es la periodontitis y a su vez la periodontitis hacer que puedan llegar a desarrollar, por ejemplo, algún tipo de enfermedad de diabetes, por ejemplo, o enfermedad cardiovascular como la vimos. Bueno, y es aquí que adquiere gran relevancia lo que es la relación entre el cardiólogo y el odontólogo. Pacientes que nosotros constatamos que tienen un grado importante de periodontitis, estaría bueno plantear una interconsulta con el cardiólogo y a su vez el cardiólogo, constatando que el paciente puede llegar a tener alguna cardiopatía, poder hacer una derivación al odontólogo también. Hay determinado tipo de medicación que favorece, por ejemplo, que el paciente tenga una serostomía, o sea, una menor cantidad de saliva, y vimos hoy la relevancia de la saliva en cuanto a lo que es un poco desorganizar y actuar a nivel de, no solo del tema caries, sino del tema también de paradensiopatías. Por eso este tipo de enfermedades, algún tipo de psicofármacos también pueden producir la menor cantidad de saliva y así una peor higiene del paciente. Bueno, los pacientes con enfermedad periodontal y que suman otros factores del riesgo cardiovascular, aterosclerótico como hipertensión, sobrepeso, deberán tener controles médicos anuales, lo que dijimos recién. Y los factores de riesgo de enfermedad periodontal y cardiovascular modificables y asociados a un estilo de vida deberán tratarse en la consulta odontológica. O sea, no concentrarnos solo en lo que es la patología oral, sino ver los desencadenantes de esa enfermedad bucal. Bueno, y como conclusiones, vemos que la enfermedad periodontal y las enfermedades cardiovasculares son las dos enfermedades más prevalentes.
la presencia de microorganismos genera una respuesta inflamatoria local y sistémica por el pasaje a nivel arterial y fijación en determinados órganos. Aumenta el riesgo de inflamación de las placas ateroscleróticas. Además, existe la posibilidad de pasaje de bacterias al torrente, pudiéndose producir en algunos casos una endocarditis infecciosa, o sea, una fijación de esos microorganismos en las válvulas del corazón. Y como fin, estudios epidemiológicos arrojan el aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes con enfermedades periodontales activas. Bueno, ahora mi compañero va a pasar a otro tema. Muy bien, vamos a comenzar con este tema que es un poquito largo, pero muy importante. Vamos a hablar un poquito de la introducción de las enfermedades que no son de origen dentario, ¿sí? Después, dentro de esas enfermedades, lesiones inflamatorias e infecciosas provocadas por bacterias, virus y hongos, enfermedades autoinmunes que no son de origen bucal, sino ya de origen inmunológico, lesiones de mucosa bucal causadas por prótesis dentales removibles y lesiones premalignas y dentro de tumores, los tumores benignos y malignos. De todas estas enfermedades vamos a hablar un poco someramente de lo importante del diagnóstico anticipado que se haga de las mismas. ¿Ah? Ya en el módulo 1 tratamos, ¿ustedes me ven a mí ahí? ¿Sí? Ahí va. Ya en el módulo 1 tratamos las caries dental, la enfermedad periodontal, que son las dos enfermedades más prevalentes y por lo tanto las de mayor estudio dentro de la cavidad bucal. Y junto a esas dos se encuentran las enfermedades de alteraciones de posiciones de los dientes, que es cuando el individuo hereda un maxilar de uno de los padres y los dientes del tamaño del otro padre. Entonces no hay una concordancia y por lo tanto los dientes se tornan en malas posiciones y eso se le llama maloclusiones. Esas tres enfermedades son las de mayor prevalencia en la cavidad bucal, ¿sí? Y la de mayor atención desde el punto de vista odontológico. Sin embargo, existe un número considerable de enfermedades y alteraciones en la cavidad bucal que son independientes al diente en sí y con origen diversos. Pueden afectar la mucosa del paladar, la lengua, la mejilla, el piso de la boca, los labios, la encía, los huesos maxilares y las glándulas salivares. Muchas de las enfermedades que vamos a hablar ahora, la mayoría de la población no las conoce, no tiene idea que existen en la cavidad bucal, ¿sí? Y generalmente el común de la población consulta cuando hay algún síntoma o dolor que le esté afectando y recién ahí se entera de la patología que pueda llegar a tener. ¿Sí? En muchos casos los tratamientos se tornan muy complicados cuanto más tardíamente se haga la consulta. En algunos casos, como por ejemplo en los tumores malignos, que son muy agresivos, se puede llegar a poner en riesgo la calidad de vida o la propia vida del paciente. Algunas de estas afecciones son propias de la cavidad bucal, como dije hoy, y tienen su origen en la cavidad bucal, pero otras son manifestaciones bucales de una patología ya de orden general o de algún síndrome que acompaña otras alteraciones del cuerpo humano, ¿sí? También tienen esas alteraciones tienen repercusión en la cavidad bucal, y otras son causadas por agentes externos como microbios, algún medicamento que pueda llegar a tomar el paciente, sustancias que afectan directa o indirectamente los tejidos bucales. Ahora en esta sección, ¿sí? Y en el objetivo del Zoom es simplemente informar y sensibilizar a cada uno de los participantes del Zoom de la importancia que tienen los controles periódicos como hablamos en las enfermedades anteriores, ¿sí? De esta manera se evalúa no solamente los dientes, el profesional, el odontólogo debe evaluar no solamente los dientes y los tejidos soporte del diente, sino todos los tejidos bucales, ¿sí? Y evaluar si hay algún signo de alguna patología y estudiarla, por supuesto, para llegar a un diagnóstico. El tratamiento en cada caso será determinado por el propio especialista, es decir, el odontólogo general, si ve una lesión, deriva al especialista
Y es este el encargado de diagnosticar, pronosticar y tratar esa patología, esa enfermedad. Por lo tanto, nuestra finalidad al desarrollar este tema, que es muy largo, lo hicimos lo más resumido posible, es, se limita solamente a concientizar a los funcionarios de la ANEP que participan de este encuentro y a través de ello a sus vínculos más cercanos de que existen otras patologías bucales, que no son la caries y la piorrea, la enfermedad periodontal, que fue lo que habló el doctor Muinelo, que también son importantes y es conveniente que se diagnostiquen precozmente para un tratamiento poco o nada invasivo. Dentro de estas lesiones hay lesiones inflamatorias y infecciosas en la cavidad bucal. ¿Cuáles son? Generalmente se llaman estomatitis, ¿sí? Cuando afectan todos los tejidos, las mucosas de los tejidos bucales que no son encía. Cuando involucran la encía, se llaman gingivoestomatitis, porque gingiva viene de, encía viene de gengiva. Entonces se llama, cuando ya toma todos los tejidos bucales, incluyendo la encía, se llama lesiones inflamatorias gingivoestomatitis. Debemos siempre diferenciar las lesiones infecciosas que son causadas por agentes microbianos, por ejemplo, los virus, las bacterias y los hongos, de las lesiones inflamatorias, que son respuesta del sistema inmunológico a un agente externo, como algo químico, algo físico, que no es microbio, ¿sí? Y provocan reacciones alérgicas, como las lesiones autoinmunes, donde el organismo atacan a las propias células del organismo, ¿sí? Que no las reconoce como propias. Y entonces originan una enfermedad autoinmunológica. Por lo tanto, debido a lo extenso de este tema, solo vamos a conocer algunas de las enfermedades de la mucosa bucal más prevalentes, a modo de información general, pero no voy a desarrollar el tratamiento a seguir en cada una de ellas, como se hizo en el tema de caries y de enfermedad periodontal. ¿Ok? Las infecciones son, como dije al principio, pueden ser causadas por bacterias, por virus o por hongos, ¿sí? La bacteria que se destaca en la cavidad bucal, la más agresiva, es el estafilococo dorado, ¿sí? Son bacterias que se encuentran normalmente en la piel y mucosa, pero son oportunistas. ¿Qué significa esto? Que en ocasiones cuando baja el sistema inmunológico pueden causar una enfermedad en el ser humano. Por ejemplo, en boca causan una inflamación de las mucosas, lo que se conoce como estomatitis estafilocóxica, ¿sí? La estomatitis streptocóxica, que también es otra bacteria, está el estafilococo y el estreptococo, se ve un gran enrojecimiento de mucosas y encía que puede ir asociado con dolor, fiebre y malestar general, ¿sí? Como cualquier otra infección de causa bacteriana. Algunas enfermedades de transmisión sexual, como la gonorrea, la sífilis y las clamidias, son producidas por diferentes bacterias y también pueden tener manifestación bucal, como un enrojecimiento o úlceras en las mucosas del paladar, las mejillas o los labios. Acá tenemos una estomatitis bacteriana en diferentes sitios de la cavidad bucal. En la mejilla, en la úvula, en el paladar blando, ¿sí? Contra la campanilla, digamos, y otra acá a la derecha, donde está la flechita, vemos una úlcera a nivel de entre encía y mucosa. Esto es una etapa primaria, un chancro sifilítico, ¿sí? Esta parte de acá, que hace como una lesión dura, indurada en la lengua. ¿Ok? Y esto, tenemos una lesión en el labio, también manifestación de una sífilis primaria, ¿sí? Esto desaparece con el tiempo, sin tratamiento, y da paso a una sífilis secundaria, ¿sí? Que da otras manifestaciones. El chancro es el contacto directo de la enfermedad en la boca, ¿sí? A través del sexo oral, ¿no? Por supuesto. Una lesión que vemos con relativa frecuencia es la gingivoestomatitis úlcero necrotizante aguda, ¿sí? Que es la enfermedad de Vincent o boca de trinchera, que se llama, la que es causada
por una excesiva cantidad de bacterias que normalmente se encuentran en la boca en forma inocua, lo que se ve estimulada por una pobre higiene, ¿sí? Una higiene muy precaria, una dieta deficiente combinada con estrés físico y emocional, ¿sí? Falta de sueño y donde el sistema inmunológico se ve bastante deprimido. Las papilas interdentarias se ven el triángulo ese que tenemos entre diente y diente, se ve truncado, necrotizado, es decir, con tejido no rosado, sino un tejido muerto, con la punta de la papila la hace desaparecer totalmente. Ahora vamos a ver una foto, ¿sí? Hay hemorragia, mucho dolor, un dolor muy excesivo y se destruyen los tejidos, además de que hay presencia de ganglios linfáticos que están inflamados. Los ganglios de donde drena toda la cavidad bucal se inflaman y provocan dolor ganglionar, ¿sí? Generalmente se ve como en pacientes con inmunosupresión o inmunodeprimidos, como los de pacientes de HIV, los pacientes SIDA. Otra enfermedad que provoca lesiones en la cavidad bucal es la tuberculosis, que es una enfermedad general que ahora está retornando. Es otra enfermedad general causada por bacterias que pueden manifestarse con lesiones en boca, aunque son bastante excepcionales las lesiones bucales, ¿sí? Acá vemos donde están las flechitas, las puntas de las papilas con tejido muerto, ¿sí? Acá, este estadio es menor que este, acá ya está necrótica la punta, no, totalmente muerto el tejido, acá está muriendo, digamos, en esta parte donde está la flechita. Acá vemos otro, ¿sí? Que deja un espacio entre diente y diente, y el dolor se diagnostica por estas puntas y por el dolor excesivo que siente el paciente, generalmente en pacientes jóvenes. Acá hay otros cuadros evolutivos más adelante de la gingivoestomatitis herpética, ¿sí? Perdón, de la gingivoestomatitis úlcero necrotizante de Vincent. Es las puntas de las papilas, acá punta de papilas necrosadas y acá ya un estado mucho más avanzado, ¿no? Ya no solamente punta de papilas, sino que encía totalmente necrótica. La tuberculosis provoca nódulos en la lengua, por eso es importantísimo el diagnóstico diferencial entre una enfermedad y otra. Provocan úlceras en la lengua, ¿sí? Nódulos en la lengua, que son como pápulas en la cara ventral de la lengua, ¿sí? Una úlcera crónica de evolución lenta, muy lenta, es la lesión que más frecuentemente presenta en la cavidad bucal con los pacientes que tienen tuberculosis, ¿sí? Ya en etapa secundaria. El tejido circundante a la ulceración suele presentar una leve, son como indurados los bordes de esa pápula, de esa úlcera, son como bastante indurados y se logra un diagnóstico, se hace un raspado de la lengua para poder hacer el diagnóstico definitivo. Después tenemos, esa es la parte de bacteria, lo que más afecta a la cavidad bucal, ¿sí? Hablamos de los estafilococos, los estreptococos, las causadas por la enfermedad de Vincent, pacientes con tuberculosis. Ahora vamos a hablar de los virus, ¿sí? El virus del herpes simple es el que más con frecuencia se presenta en la cavidad bucal, ¿sí? La gingivoestomatitis herpética aguda es la primoinfección la primera vez que se toma contacto con el virus del herpes simple, ¿sí? Generalmente se dan en niños pequeños, presenta fiebre, em, mucha inflamación, los ganglios del cuello están inflamados, ampollas y vesículas en los tejidos bucales se llenan de líquido y después revientan y se forman como unas costritas, una úlcera y después una costrita. Después suelen curar espontáneamente como lo hacen las enfermedades virósicas. El herpes, el herpes labial recurrente es el que aparece una vez pasada la primoinfección, es decir, una vez que tuvo contacto la primera vez el niño con el herpes,
cada vez que tiene un bajón de defensa por algún motivo, aparece el herpes recurrente, ¿sí? Que generalmente se da en el labio inferior o superior, mayormente en el labio inferior y después en el superior. Y también se puede dar dentro de la cavidad bucal, en paladar, en encía, en mucosas labiales y peribucales. Comienza con una picazón, un escozor, se forman unas vesículas pequeñas que luego revientan solas, ¿sí? Unas ampollitas que revientan solas en forma de racimo y luego se forma la costra y a los 8, 15, generalmente a los 15 días desaparece. Acá tenemos manifestaciones en un bebé de la primoinfección herpética, ¿sí? Las manchas ya con las vesículas reventadas. Acá está la evolución. Acá tenemos ya el tejido facial tomado por el herpes. Y acá esto es la primera vez que toma contacto con el virus del herpes. Y después tenemos el herpes recurrente en el labio, el común, el que más se ve, ¿sí? Esta es una fase eruptiva, cuando recién está saliendo, viene la picazón, el escozor, las vesículas, después revientan las vesículas y se forma la costra, y después de la costra empieza a cicatrizar. Acá tenemos bien clarito la fase evolutiva. Las vesículas, ¿sí? En estos dos, y ya reventadas las vesículas en forma de costra. Después hay otras enfermedades, verrugas, hiperplasia epitelial focal, condilomas acuminados, papilomatosis oral floridas. Son todas enfermedades manifestaciones del papiloma virus humano. Ustedes saben que em, actualmente hay varios tipos de papiloma de virus y se está haciendo una vacuna, se da una vacuna en el inicio a los 12 años aproximadamente, en el inicio de la actividad, cuando la persona puede llegar a empezar a tener actividad sexual, más que nada para evitar el contagio, ¿sí? Y que este virus pueda avanzar. En, en la vida de la persona y pueda provocar lesiones, que a su vez estas lesiones del papiloma virus humano puede provocar lesiones tumorales a futuro, ¿sí? Entonces, se pueden ver verrugas en la cavidad bucal, hiperplasia epitelial focal, aumento de tamaño del tejido superficial, en la mucosa, en zonas puntuales. Después condilomas, ¿sí? Que pueden darse también, además de las zonas genitales, en la boca, y la papilomatosis oral florida, que son verrugas grandes, múltiples, con posible evolución hacia un tumor maligno, como les estaba diciendo. Acá podemos ver algunas manifestaciones del papiloma virus humanos en la cavidad bucal, ¿sí? Labios, ¿sí? En la cara interna del labio, en la cara externa del labio, en la lengua, ¿sí? En el borde de lengua, acá otra en labios, ¿sí? Son diferentes formas de manifestarse clínicamente a nivel bucal el papiloma virus. Después tenemos el virus varicela zoster, todos conocen la varicela, ¿sí? Que es una enfermedad eruptiva, muy contagiosa, propia mayormente de la infancia, se caracteriza por una erupción de vesículas, propia de los virus también, generalizada a nivel de todo el cuerpo y también no deja fuera a la cavidad bucal. Son pequeñas vesículas rojizas vesículas rodeadas de un círculo rojizo que se localizan en la mucosa de la mejilla o los carrillos, en el paladar o en la garganta. Se rompen fácilmente dejando un pequeño cráter central poco doloroso. El herpes zóster, ¿qué es el herpes zóster? Es de la familia, esta enfermedad es provocada por virus varicela zoster, se llama, provoca la varicela y provoca el herpes zóster, que es lo que se llama, no sé si ustedes lo conocen capaz más comúnmente como la culebrilla, ¿sí? Es un virus que sigue el recorrido de un nervio. Entonces, ya no es como la varicela que se da en niños, mayormente se da en personas de edad avanzada.
¿tá? Y mayormente inmunodeprimida porque el virus lo que hace es aprovecharse de que el sistema inmunológico está medio decaído, ¿tá? Se caracteriza por una erupción vesicular, igual que el otro virus, dolorosa, localizada unilateralmente, solo de un lado, en piel y mucosa, y que sigue, como dije, el trayecto de 1 a 3 nervios sensitivos, espinales o craneales. Acá tenemos la manifestación de la varicela en un niño, ¿sí? En este lado, a la izquierda, y acá en una persona joven en la lengua y en la cavidad bucal, en el labio. Esto es la varicela en piel y mucosa bucal. Y acá tenemos la culebrilla o el herpes zóster, ¿sí? En un adulto. Acá en la mejilla, siguiendo el nervio en la rama inferior del trigémino, ¿sí? Acá la más común es en intercostal y después en la frente, ¿sí? Que involucra la ceja. ¿Están viendo las fotos? Sí. Sí, Perfecto. se ve perfecto. Después tenemos el virus de Epstein-Barr. También es un virus de la familia de los herpes, se llama virus del herpes humano 4. Uno de los virus más comunes del mundo. Se cree que la mayoría de las personas se ha infectado con este virus en algún momento de su vida. Y se contagia más comúnmente con los líquidos corporales, sobre todo con la saliva, ¿sí? Es la famosa que dentro del virus de Epstein-Barr, la enfermedad más común en el mundo es la mononucleosis infecciosa, ¿sí? O enfermedad del beso, que se llama, que se da mayormente en adolescentes, se presenta mayormente en adolescentes y adultos jóvenes. Dura de 2 a 4 semanas aproximadamente los síntomas de la infección. Fiebre, ¿sí? Fatiga, inflamación de garganta y ganglios, y en ocasiones sarpullido y el hígado inflamado. La primera vez que alguien se infecta con el virus de Epstein-Barr puede contagiar durante semanas, incluso hasta antes de tener síntomas. Y una vez que el virus está en el cuerpo, permanece allí en estado latente, inactivo. ¿Ok? Si se reactiva, la persona puede contagiar sin importar el tiempo que pasó desde la primera infección. Es como el virus del herpes, queda en el cuerpo. ¿Ok? Aquí tenemos una amigdalitis, ¿sí? Por la mononucleosis infecciosa. Mucha infección, mucha inflamación, es prácticamente el paciente no puede tragar, habla con dificultad, mucha fiebre hace en el primer estadio de la enfermedad, y después va evolucionando, como todos los virus, lentamente. Generalmente se indica líquidos y antifebriles, no hay otra cosa para hacer en realidad. Muy bien. Después hay otros virus que no nos vamos a detener, ¿tá? Que hay un virus Coxsackie que se llama, que es enfermedad en el niño de mano, pie, boca. El virus del sarampión, ¿sí? El paramyxovirus. El virus que provoca, el paramyxovirus provoca la papera, la famosa papera, ¿sí? Que puede ser unilateral o de los dos lados, ¿sí? Y puede ser tanto en niños como en adultos. Afecta a las glándulas salivales parótidas que están atrás de la rama de la mandíbula, ¿sí? Que es la glándula mayor salival que hay, la glándula salival mayor que hay, y se encuentra por debajo, acá, debajo del oído, atrás de la rama, como les decía. Puede afectar solo un lado o ambos lados. También se manifiesta con dolor, dolor facial, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida de apetito e inflamación de las parótidas. Ahora vamos a ver una foto. Esta es la enfermedad mano, pie, boca, que se da generalmente en los niños pequeños. Más o menos la manifestación es como la de otros virus, ¿sí? Hay que hacer el diagnóstico diferencial, porque generalmente se confunden los síntomas y los signos se confunden entre los virus se confunden muchísimo. Acá tenemos el sarampión en piel, ¿sí? A la izquierda. Bien que parece como si fuera una varicela, pero no es varicela, es sarampión, por eso el virus es diferente. Y acá en la mejilla, ¿sí? En boca.
Acá tenemos la parotiditis o papera, que se da en niños y en adultos. Puede ser unilateral, como en el bebé acá, o en este adulto, o puede ser bilateral, como acá la señora. Después tenemos otro tema importante, que son las infecciones por hongos, ¿sí? Las infecciones micóticas. Residen generalmente en el tubo digestivo, piel y mucosa y producen alguna enfermedad en el ser humano cuando hay una modificación del organismo a nivel local o general, por diversos factores predisponentes. Por ejemplo, a nivel en boca, lo más común es que se provoque una candidiasis, que es una inflamación por hongos, debajo de las prótesis dentarias, cuando tienen mala higiene, ¿sí? O hay mala higiene en la prótesis o hay mala higiene en el paladar o en los tejidos de la boca, entonces se produce una candidiasis. También por el uso de algunos em, medicamentos como los antibióticos, corticoides o antimicóticos. Se da antimicóticos generalmente cuando se produce este síntoma, ya sea locales o generales. Cuando es más, el hongo es muy rebelde de sacar una vez que se instaló. Entonces, generalmente se trata a nivel local y a nivel sistémico, por vía oral. ¿Tá? La candidiasis está generalmente implicada por enfermedades micóticas en el cuerpo humano, no solamente en la boca, también en las mucosas genitales es muy común que se dé la Candida albicans. El Muget o candidiasis aguda se observa una falsa membrana de color blanco, como un algodón, ¿sí? Discretamente adherida, suavemente adherida, se le pasa una gasa y sale de la mucosa, se desprende fácilmente. Deja la mucosa roja, sangrante, porque es una infección por hongo. Entonces allí hay mucho vaso sanguíneo y mucha inflamación, ¿sí? Generalmente también se ve en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes con VIH, generalmente se da mucha infección por hongos. A nivel de labios, en la unión de los labios superior con el inferior, se da la queilitis angular, que se llama. Es una enfermedad provocada también por un hongo, por la pérdida de dimensión vertical, cuando los pacientes pierden la altura de la mordida por pérdidas dentarias, se da una inflamación, una infección en la comisura, ¿sí? A nivel del labio superior, en la unión del superior con el inferior, y ahí también provoca una infección por hongos. Acá vemos una candidiasis en lengua, a la izquierda, una candidiasis en el paladar, probablemente en esta foto es por una prótesis completa, porque la paciente o el paciente no tiene dientes, entonces generalmente se da la candidiasis a nivel del paladar, y acá ya hay una candidiasis generalizada, una estomatitis por cándida, ¿sí? Por hongo, en mejillas, lengua y paladar. Acá se logra ver en el paladar, todo lleno de hongos. Y esto es lo que les decía de la queilitis angular cuando el paciente pierde la dimensión vertical. Se da una herida a nivel del labio superior o inferior. Acá vemos que el paciente no tiene dientes y en ambos lados se da la queilitis. Acá hay otra manifestación. La estomatitis aftosa recidivante, ¿sí? Es una patología muy frecuente de causa desconocida, no se sabe de dónde viene, aunque hay algunos autores que la han relacionado con factores genéticos, inmunitarios, microbiológicos, también con el estrés y traumatismos locales, ¿sí? Hay enfermedades generales que cursan, ¿sí? Con la estomatitis aftosa, el síndrome de Behçet, el SIDA, el déficit de zinc, hierro, ácido fólico y vitamina B12, enfermedad de Crohn, alergias a ciertos alimentos, el síndrome periódico de fiebre, faringitis, el virus de Epstein-Barr y el ciclo menstrual. Muchas veces en las mujeres con el ciclo menstrual disminuye mucho el sistema inmunológico y las bacterias y los virus y los hongos oportunistas provocan la enfermedad en determinados lugares. Las aftas menores son muy comunes, muy frecuentes en la población. Son pequeñas úlceras bucales, redondeadas generalmente y muy dolorosas. ¿Sí? Son de color blanquecino,
y bordes rojizos. Afectan sobre todo a la mucosa labial, el fondo del vestíbulo, afuera de los dientes, bordes laterales de la lengua y menos frecuentemente en el paladar duro y encías. Se dice que generalmente cuando hay algo en el paladar duro o encías son más bien virus, herpes, y cuando son en encías móviles, en mucosas móviles, son aftas. Y más o menos en una semana cicatrizan. Lo que son dolorosas, son muy dolorosas. Dan brotes seguidos, cuando el sistema inmunológico cae, en determinado momento brotan de nuevo. Después hay aftas del mismo tenor, pero mayores, son lesiones similares, pero muy grandes. Y no se da, son aisladas en pequeños números. Son grandes, pero pequeños, de pequeño número. Más o menos entre 1 y 2 centímetros de diámetro son las aftas mayores y también con la misma característica que las menores. Acá tenemos aftas menores, probablemente alguno de ustedes haya sufrido en algún momento de aftas, ¿sí? En el labio, abajo en el vestíbulo de los dientes, también en el labio superior. Las aftas mayores son más grandes, ¿sí? Con borde, con el fondo más amarillento, ¿sí? Pero son de tamaño más grande y más dolorosas. Las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes se refieren a enfermedades donde el propio organismo no reconoce células de determinado lugar como propias y entonces lo ataca, ¿sí? Hay una infinidad de enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes pueden afectar muchas partes del organismo. No se conoce aún las causas. Aunque siempre son las defensas las que fallan, no hay un patrón común entre cada una de las enfermedades que provoca dicha falla, porque depende de los órganos afectados. ¿Sí? La más común que hay es la artritis reumatoidea y el lupus eritematoso, ¿sí? Después hay otras como anemia perniciosa, el vitiligo, la celiaquía, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Pero el lupus y la artritis reumatoidea son las más comunes. Acá vamos a ver algunas que tienen más relevancia en la cavidad bucal. ¿Cuáles son las que tienen más repercusión en la cavidad bucal? Bueno, dentro de las enfermedades autoinmunes, las afecciones se destacan en las afecciones bucales, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, ¿sí? Que es una disminución en las glándulas, en la secreción de glándulas salivales, afecta más que nada a las glándulas salivales. La artritis reumatoidea, son las tres que tienen repercusión en la cavidad bucal. Las manifestaciones bucales más frecuentes son las úlceras en la mucosa, generalmente por la disminución de la glándula, de la secreción de las glándulas salivales, ¿sí? Úlceras en la mucosa, que son dolorosas, generalmente dolorosas, pero a veces puede que no sean tan dolorosas. Localizadas tanto en el paladar duro o blando y están presentes en casi la totalidad de las enfermedades reumáticas, pero que en afecciones como en el lupus eritematoso sistémico em, forman parte de los criterios diagnósticos y de clasificación de esas, son fundamentales esas úlceras para el diagnóstico de lupus. Por eso se busca mucho en la boca. Otras manifestaciones frecuentes y no menos importantes son la gingivitis, inflamación de las encías, la glositis, que es la inflamación de la lengua, ¿sí? Y las que se presentan principalmente en el síndrome de Sjögren y la artritis reumatoidea y en el lupus eritematoso. La microstomía, la disminución de la apertura bucal, disminuye mucho en la artritis reumatoidea porque afecta la articulación de la mandíbula con el cráneo, ¿sí? Esto que se acá, artritis de la articulación temporomandibular, es la articulación que hace que nosotros abramos y cerremos la boca, ¿sí? Lo que articula la mandíbula con el cráneo en la cavidad glenoidea. La inflamación y agrandamiento de las glándulas salivales. Serostomía es la falta de saliva, ¿sí? Es muy común en el síndrome de Sjögren. Por eso también se diagnostica el síndrome de Sjögren. Es muy importante la disminución de la saliva en boca. Es un dato patognomónico de que hay una enfermedad autoinmune. Úlceras en la mucosa, ay, perdón, bueno, úlceras en la mucosa y
en el lengua del lupus eritematoso sistémico, ulceraciones en el paladar y granulomatosa de Wegener. Pénfigo y penfigoide son enfermedades autoinmunes que afectan generalmente a la encía, ¿sí? Uno se diagnostican generalmente porque afectan el epitelio y el conjuntivo respectivamente. El pénfigo más que nada el epitelio de la encía y el penfigoide el epitelio y tejido conjuntivo deja más sangrante. Es una erosión en las mucosas, generalmente de encía, y deja más sangrante el pénfigoide que el pénfigo. El eritema multiforme o polimorfo es otra enfermedad autoinmune que se desencadena generalmente cuando hay un pico de estrés, por ejemplo, la muerte de un familiar muy cercano, una afección eh, que provoque mucho estrés en la persona, generalmente puede desencadenar cualquiera de las enfermedades autoinmunes, pero sobre todo el eritema multimorfo, el multiforme o polimorfo es el que más repercute en la cavidad bucal ante estas situaciones. De todas maneras, no vamos a hablar de toda la diapositiva porque se nos va el tiempo del Zoom, es muy largo el tema, ¿sí? Después tenemos las lesiones por prótesis. Generalmente la reposición de dientes perdidos por prótesis removible, ¿sí? Más que nada removible, pero también en algunas ocasiones los puentes fijos, favorece las funciones fisiológicas de la masticación, la deglución y la fonación, y por supuesto también mejora la autoestima para el relacionamiento interpersonal mediante la restauración de una estética perdida, pero la colocación de estas prótesis pueden provocar lesiones en las mucosas, generalmente de paladar, algunas de fondo de surco, debido a factores mecánicos, porque están sobreextendidas o porque están disminuidas de tamaño, entonces el tejido se engrosa y ahora vamos a ver algunas fotitos. ¿Tá? También por reacciones alérgicas al acrílico, el organismo reacciona al acrílico provocando una alergia, ¿sí? Incluso por microbios, como vimos hoy, cuando las prótesis se contaminan con hongos, pueden provocar lesiones en la mucosa. Puede ser hongo, bacterias o virus, pero generalmente son hongos. Estas lesiones pueden aparecer y evolucionar tanto de forma aguda, de inmediato a la colocación, como crónica en el tiempo, después de colocadas las prótesis. Muchas veces lo más común es que sea al tiempo de ser colocada con una higiene deficiente. Por lo que se dijo anteriormente, es muy importante que el odontólogo, el profesional, esté suficientemente formado, instruido y adiestrado para evitar en mayor medida que esto ocurra. Porque generalmente el odontólogo, si no está preparado, se fija mucho en los dientes, pero hace caso omiso a las mucosas y a las encías, entonces no hace un diagnóstico precoz de la situación. Una vez detectada una afección, se debe establecer las medidas precisas para eliminarla o al menos minimizar sus efectos. Y si no es posible, si no es posible una corrección total. A veces hay que planificar otro tratamiento porque vemos que ese está provocándole daño a la persona, ¿no? Después tenemos lesiones erosivos ulcerosas. Son sin duda las más frecuentes, sobre todo en el caso de las prótesis removibles, debido a desajustes, exceso de movilidad, etc. Pueden comenzar afinando el espesor de la mucosa por excesiva presión, cuando la persona mastica con la prótesis, generalmente no duelen, pero empiezan a afinar la mucosa y luego provocan la erosión y la úlcera. Eh, en la erosión o en la úlcera se pierde parte del espesor de la mucosa, lo que puede dar alguna molestia. Y por último, encontramos la úlcera o lesión ya dolorosa por la afectación de tejidos más profundos. Y su tamaño puede ser variable dependiendo de la fuerza que se ejerzan sobre esa mucosa. Si es muy larga la prótesis, puede provocar una úlcera muy dolorosa. Acá tenemos algunas lesiones en fondo de surco, ¿sí? Lesiones en lengua. Ven que las úlceras son todas muy parecidas, tanto provocadas por una patología de orden general como una provocada de orden local, por un virus. Entonces, el diagnóstico es muy importante porque los tratamientos son totalmente diferentes.
Un tratamiento de bacteria no es lo mismo que el tratamiento de una lesión provocada por virus o una lesión provocada por una prótesis desadaptada. Es importante que se haga un diagnóstico diferencial y qué lesión, si esta lesión pertenece a una lesión provocada por microbios o una lesión provocada por un agente físico o una lesión provocada por un agente químico. La esteatopatitis protésica es más o menos el avance más avanzado de las lesiones ulcerosas, ¿sí? Se presenta como una mucosa enrojecida, bien delgadita, fina, bien roja, en la zona donde apoya la base de la prótesis removible, tanto parcial como completa. Es mucho más frecuente en el paladar, donde dibuja perfectamente la prótesis, ¿sí? Se saca la prótesis y se ve perfecto la lesión del color rojizo, deja de tener una mucosa rosada para tener un color rojo, dibujando la prótesis perfectamente en el paladar. Da como una quemazón, un picor. En la mayoría de los casos no hay molestia alguna y suele tratarse de un hallazgo casual durante la revisión ontológica de rutina. ¿Tá? Se sabe que sus causas son múltiples, incluyendo diferentes factores como la mala higiene, el uso de prótesis durante el sueño, ¿sí? Los traumatismos repetidos y un factor muy importante como es la colonización de hongos, como hablamos hoy, de las mucosas, principalmente por la cándida albicans, que ya hablamos anteriormente. Acá tenemos diferentes tipos en diferentes pacientes de prótesis, ¿no? Acá ven dibujada la prótesis completa, prácticamente. Ahí. Una estomatitis con el paladar fino, la mucosa rojiza, acá otra prótesis ya no completa removible, ¿sí? Con ganchos y dibuja perfectamente la prótesis provocando la inflamación en esta parte. Y acá en una prótesis completa. El épulis se considera como una lesión inflamatoria reactiva con aumento de tamaño y proliferación. A la exploración se observan como nódulos en formas de pliegue y tamaño variable. Suele corresponder con aletas de las prótesis que no ajustan bien. Es diferente a la estomatitis. Es una reacción puntual, es una proliferación de células en un lugar puntual, generalmente del paladar o la encía. No causa dolor, se ve como un aumento de tamaño del tejido, puede alcanzar un tamaño bastante importante, estar inflamado y a veces puede estar ulcerado. Después, pigmentaciones como los tatuajes, ¿sí? Muchas veces cuando se hacían amalgamas se provocaban, pasaba amalgama a la sangre y quedaba como tatuada la mucosa con un color de grisáceo, ¿sí? A eso se le llama pigmentaciones o tatuajes. Ya ahora prácticamente no se ven porque no se hacen más amalgamas. Acá vemos un épulis fisurado, ¿sí? Por una prótesis que está acá tenemos el borde de la prótesis y la reacción de épulis a ese borde que está corto. Acá tenemos otro más grandecito, ¿sí? Porque esto es una prótesis y acá tenemos el flanco y el épulis por fuera del borde, ¿ok? Ahora vamos a las lesiones premalignas o precancerosas. Lo vamos a hacer, ¿qué hora es? 10:46, nos queda poquito. Bueno, lesiones premalignas o precancerosas. ¿Qué significa? Como lo dice la palabra, son lesiones que anteceden a un tumor maligno, es decir, pero que tienen carácter de reversión, es decir, que podemos revertirlas, eliminando la causa que las provoca. ¿Ok? Se tratan de alteraciones de tejido, en estos casos bucales, que presentan cambios en su estructura y apariencia, donde se manifiesta, la manifestación de cáncer es más probable que en un tejido común, igual a ese común, pero sin apariencia anormal. El término pre implica que son reversibles, lo que le decía hoy, que el tejido puede volver a la normalidad y no implica el desarrollo definitivo de un tumor maligno. En la cavidad bucal pueden tener diversos orígenes, desde enfermedades generales, con repercusión en boca, y la OMS lo describe como condiciones precancerosas. Condición precancerosa, ¿tá? No lesión, donde se incrementa el riesgo de cáncer en la mucosa bucal. Las principales son líquen plano oral, el lupus eritematoso, que hablamos hoy en lesiones autoinmunes, si no se trata,
la sífilis, si no se trata, la disfagia sideropénica, la fibrosis oral submucosa. Hasta agentes locales también como el tabaquismo, el mate muy caliente, la prótesis muy larga, todas ellas provocan lesiones precancerígenas. Y después tenemos la leucoplasia y la eritroplasia y la úlcera, la leucoplasia, la eritroplasia y la úlcera crónica. La úlcera crónica, como vimos hoy, no la vamos a describir de nuevo, es la úlcera que provoca una prótesis en boca durante mucho tiempo, provoca bordes indurados, se va cambiando la estructura del epitelio y empieza a provocar una lesión, primero precancerosa hasta llegar a un cáncer. ¿Sí? El líquen plano es una afección inflamatoria continua, crónica, que afecta a las membranas mucosas dentro de la boca y de causa desconocida, pero se vincula a un desorden inmunológico. Generalmente aparece por algo inmunológico. Asociado a otra enfermedad autoinmune, a la hepatitis C, y describen tres formas diferentes: reticular, erosiva y atrófica. No es necesario que lo sepan, solamente que sepan que existe. ¿Tá? No importa qué es cada uno de ellos. Acá tenemos diferentes formas de líquen plano oral, ¿sí? Son lesiones que si no se tratan pueden provocar una lesión maligna, ¿ok? No son curables generalmente, más que nada el erosivo, pero puede ser tratado y disminuido. Entonces no llega a provocar la úlcera con bordes indurados para transformarse en un cáncer, ¿sí? Acá tenemos el típico líquen plano oral, bien reticular, ¿sí? Esto es en mejilla, creo, sí, en mejilla, y acá es el labio. Y acá tenemos un erosivo con una úlcera en el medio, líquen plano oral erosivo. El lupus eritematoso es una enfermedad generalizada que afecta al autoinmune que hablamos hoy, ya lo habíamos hablado, que afecta a la cavidad bucal, ¿sí? No lo vamos a describir, porque si no se nos va la hora. Después, de todas formas, tenemos el material, lo podemos, queda grabado, se lo podemos brindar, ¿ok? Cuando quieran. Lo importante es el diagnóstico que se haga temprano. Es muy importante para evitar que estas lesiones se transformen en una lesión maligna. Acá tenemos las manifestaciones clínicas del lupus eritematoso, ¿sí? Lo más común es que se diagnostique por esto. Tiene en la cara, se presenta en forma de ala de mariposa, ¿sí? Eso es patognomónico de que es un lupus eritematoso. Y después tenemos en paladar, en labios, en lengua, en mejilla. La leucoplasia también es una lesión premaligna, voy a apurar un poquito, ¿sí? Que la vamos a ver acá. Es la lesión blanca más común en la cavidad bucal. Se da generalmente, es una placa blanca que se da en la mucosa, empieza a engrosarse el tejido y se forma esa placa. Leucoplasia quiere decir placa blanca, justamente. Este, em, Tiene una tendencia elevadísima a convertirse en un tumor maligno, por lo tanto hay que tratarla con anticipación lo antes posible. Se manifiesta como parches blancos y gruesos que aparecen en la superficie interna de la boca. Tiene varias causas posibles, incluidas lesiones de irritación repetidas, como el tabaquismo, fumado o masticado, el masticado más aún, acá no se usa, pero en otros países se usa, la ingesta repetida de líquidos muy calientes. Es muy común que se vea con el mate, con agua hirviendo, la leucoplasia en paladar, sobre todo, y provoca lesiones malignas en paladar y en faringe, ¿sí? Los bordes filosos de piezas con caries o con arreglos rotos, estando friccionando sobre la mucosa durante mucho tiempo, también provoca una lesión maligna o premaligna y después maligna. La asociación de más de dos agentes, por ejemplo, el diente roto más el mate caliente más el cigarro, todo eso hace que el epitelio se vaya transformando, provocando una metaplasia y luego el tumor maligno. Acá vemos manifestaciones de placa blanca, ¿sí? Paladar, borde de lengua,
otra en paladar, acá al costadito de los dientes, en el vestíbulo, ¿sí? Bien, una placa blanca, no es como el líquen que era como en forma de red reticular. La úlcera traumática crónica está dada por prótesis, ¿sí? Lo que hablamos hoy, ya lo vimos un poquito, era los bordes indurados, la prótesis que golpea permanentemente sobre la mucosa está desajustada y provoca una úlcera que con el tiempo, si no se corrige esa prótesis, puede provocar una lesión maligna. Primero una úlcera que no tiene, se revierte, cuando tú sacas la prótesis o mejoras las condiciones de la prótesis, revierte y no pasó nada, o si se deja, puede seguir hasta provocar un tumor maligno. Acá tenemos una úlcera traumática en lengua, ¿ven? Que empieza a tener bordes indurados, típicos de la transformación del epitelio, y llega hasta el tumor maligno. Y después en el labio inferior y en la lengua. ¿Ah? Y después no vamos a hablar, solamente nombrar que tenemos tumores benignos y tumores malignos. Tener claro que el tumor benigno es un tumor encapsulado, que no se mete entre los tejidos, solamente está en un lugar determinado, es un crecimiento anormal y no tiene ninguna función fisiológica ese tejido. Estas células tienen tendencia a invadir otras partes del cuerpo, ¿sí? El tumor benigno está bien delimitado, como les dije, rodeado por una cápsula fibrosa, no se extiende a otras partes del cuerpo y no tiene consecuencias graves para el organismo. Son de crecimiento muy lento y no provocan molestia, excepto si adquieren un tamaño considerable que dificulte, por ejemplo, en la lengua, que dificulte el habla o que dificulte tragar. Ahí puede provocar un entorpecimiento en la función. El tumor maligno ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Son tumores que infiltran los tejidos normales y provocan tumores en otras partes del cuerpo, lo que se llama metástasis, ¿sí? El tumor maligno generalmente da metástasis, excepto el tumor de epitelio vasocelular, que no da metástasis, es invasivo local, no es encapsulado, por eso se le llama que es un tumor, por eso se le dice que es un tumor maligno, ¿tá? Y bueno, tumores podemos tener de todos los tejidos del cuerpo donde hay un tumor, ¿sí? De epitelio, de los vasos sanguíneos, de las glándulas salivales, de los lunares, del tejido nervioso, todos pueden generar una anomalía, un crecimiento o un neoplasma que se llama, una nueva formación provocando un tumor. Tumor benigno, bueno, los más frecuentes de la cavidad bucal son el carcinoma espinocelular, es un tumor muy agresivo que da metástasis y cuanto antes se diagnostique es mejor el tratamiento, por supuesto, para el paciente, ¿sí? Se puede dar en cualquier parte de la boca. Donde haya epitelio puede haber un carcinoma espinocelular o epidermoide. El melanoma es el tejido más agresivo del cuerpo, ¿sí? De los carcinomas, es el más agresivo. Y ahí hay diferentes tipos de melanoma. El horizontal, el vertical, el que profundiza, el que da metástasis temprana. Todos esos tumores tienen que ser, porque en la boca también hay lunares, hay nevus, y tienen que ser diagnosticados con la anticipación de vida. Los sarcomas son son tumores que vienen del tejido conjuntivo, ¿sí? En vez del epitelio, como los carcinomas, son sarcomas los del conjuntivo, ¿sí? Y los más destacados son el sarcoma de Kaposi, que está generalmente relacionado en pacientes que tienen VIH, en pacientes que tienen SIDA. Sí, SIDA, VIH avanzado, digamos, ¿no? Ya con la enfermedad instalada. Carcinoma epidermoide o espinocelular son úlceras más graves, más importantes, con una evolución, ya se nota al verlo que es una patología ya de avance bastante importante, y por lo tanto hay que biopsiar, hacer una toma, evaluar qué grado de tumor hay allí y hacer el tratamiento correspondiente a lo que es un tumor maligno, ¿no? Por supuesto. ¿Ah?
La finalidad de este tema es acercarle a todos los funcionarios, a todos ustedes, la información somera sobre algunas de las enfermedades bucales, que no son más que las conocidas, incluso gran parte de la población desconoce su manifestación en la cavidad bucal. Mucha gente cree que no puede haber tumores en la cavidad bucal y los tumores se dan con mucha frecuencia, bastante frecuencia en la cavidad bucal. ¿Ah? Es importantísimo, y quiero que le quede claro, el tratamiento, el diagnóstico precoz y para hacer el tratamiento efectivo y lo menos invasivo posible. ¿Ah? Por eso es importante visitar al odontólogo y que el odontólogo esté capacitado para revisar estas lesiones y poder hacer o derivar a que se haga un diagnóstico certero de la patología que está padeciendo el paciente. ¿Tá? Cuanto antes se diagnostica cualquier enfermedad, más posibilidad tenemos de que todo vuelva a la normalidad.